En estos momentos damos comienzo al bloque de contenidos para familias y el profesorado a cargo de Ana Teverosky. Hola, Ana. Hola, buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las emociones y su relación con todo el proceso de desarrollo por parte de los niños y educación y crianza de la familia y educación de los maestros. Bien, paso a poner, voy a compartir pantalla y paso ahora mismo a exponer las emociones, lo que tú me has preparado, y Ok, adelante, cuando quieras, empieza. Yo te iré preguntando. de acuerdo. Eh, el tema de las emociones es un tema que ocupa a la filosofía, a la psicología, a la educación desde hace mucho, mucho tiempo. En el siglo IV antes de Cristo, por ejemplo, o tal vez antes, del mismo modo que actualmente, que hoy en día las emociones inspiraban a los seres humanos, estaban detrás de todas las acciones humanas. Todos los seres humanos tienen una historia emocional de su vida y tienen una historia para contar, que cada día lo que miran, lo que leen, lo que escuchan, historias emocionales a los otros y de los otros. Las emociones ocupan un lugar preponderante en la comprensión y conocimiento de nosotros mismos y de los demás. O sea que gran parte de la historia de la humanidad tiene que ver con las emociones. En la historia de la humanidad se producía, se leía, se actuaba, se hacían cosas alrededor, digamos, motivados por las emociones. Desde que hubo escritura, en Sumeria, por ejemplo, está el Gilgamesh, entre los hebreos está la Biblia, entre los griegos la Ilíada, en la India Mahabharata, y luego en Inglaterra los británicos tenían a Shakespeare con Romeo y Julieta. O sea, el tema de las emociones ocupa gran parte de la literatura y de la narrativa de los seres humanos. Lo que me pregunto es qué es lo que entendemos por emoción, porque yo Bueno, creo que aquí hay un poquito de lío, que no todo el mundo hablamos de lo mismo cuando hablamos de emociones. exacto. Entonces, por eso yo, a raíz de mis lecturas, digamos, básicamente de psicología, he hecho cosas sobre los conceptos sobre las emociones, la relación que tiene las emociones con el lenguaje y finalmente un tema que tal vez lo podemos hablar en otro momento, que es la educación de las emociones en los niños y en las niñas, porque este tema es muy complejo, es muy largo, ocupa mitad de la psicología, podemos decir, o sea que tenemos para hablar. ¿Vale? Comencemos por los consejos. Perdón. Los conceptos, perdón. Consejos, no, conceptos sobre las emociones. Tenemos que una misma situación puede provocar distintas emociones. En este caso puede provocar ira o puede provocar pánico. Es decir, Claro, que no hay una relación directa entre la situación y la emoción que provoca. esto es algo que tendríamos que entender todo el mundo, porque claro, hay una situación, una persona siente una cosa y pretende que todos los demás sientan lo mismo. Resulta que la misma situación provoca Hay lugar, claro, diferentes emociones diferentes. emociones. Sí, sigo. Entonces, ¿qué es la emoción? Hay distintas opiniones o corrientes dentro de la psicología. Por ejemplo, una orientación propone que las emociones son sentimientos corporales o percepciones de sentimientos corporales. Otra orientación argumenta que las emociones son estados intencionales, cognitivos dirigidos al mundo. Con anterioridad se creía que hay una relación entre aspectos morales, recordar los 7 pecados capitales, la emoción, o sea, los 7 pecados capitales eran emociones, del Papa Gregorio en el siglo VI. Los 7 pecados capitales estaban relacionados también con las 7 virtudes, o sea que el concepto de emoción ha estado siempre mezclado con otros temas, digamos, con el tema de la moral, con el tema de los afectos, con el tema del comportamiento, etcétera. Vamos a seguir. Así, para hacerlo más difícil, ¿no? Claro.
La noción de emoción sirve para resolver algunas relaciones y algunas discrepancias. Por ejemplo, entre lo que la gente hace o siente y los eventos que la rodean. Entonces, allí entra el tema de la emoción. Entre las señales para saber por qué se hacen, lo que la gente hace, por qué. La explicación apela a la emoción. Entre lo que hacen y lo que dicen, también allí se hace referencia a la emoción. Entre lo que hacen y lo que les parece apropiado, entre lo que hacen y lo que dicen que saben sobre lo que deben hacer. O sea, aquí siempre la explicación está en relación con aspectos de tipo emocional. Vamos a ver un poco la etimología. Emoción viene del latín emotiu, deriva del verbo emovere, motio, movimiento, que se forma sobre movere, mover, trasladar, etc., con el prefijo e, que quiere decir desde. Significa retirar, mover de un sitio, significa que desencadena una acción, que hace nacer una emoción. O sea, la emoción está relacionada etimológicamente con el movimiento, además, y con la acción. Además de estar relacionada con el movimiento y la acción, la emoción se relaciona con la mente y el cuerpo, desde la concepción de los griegos, desde Aristóteles. O sea, se apela tanto al aspecto mental cuanto corporal. Sí, como una relación. Esto, a Claro. mí, de todo lo que te estoy escuchando, me viene una duda, y es que lo que yo estoy viendo es que hoy en día lo que entendemos por emociones no es lo que se entendía antes. Entonces aquí hay como un problema de comunicación, o un malentendido, más que problema de comunicación. Esto lo podrías Exactamente. No, aclarar. incluso el término emoción es relativamente reciente, ¿eh? No es, no es ¿Vale? a lo largo de la historia, digamos. De acuerdo. Vamos a seguir. eh, en relación con lo que tú dices, está el tema de si son internas o son externas. Actualmente hay un punto de vista psicológico por el cual la emoción se entiende como una clase de estado interno y de experiencia personal. Los estados no son observables, pero se pueden inferir a partir de los cambios somáticos que implican manifestaciones faciales, corporales, de conducta, de mirada, de expresiones, etc. Y las experiencias son una interpretación, una evaluación del estado emocional. Es decir, por un lado son experiencias y estados, pero internos. Antes, en cambio, en la antigüedad, en la época de los griegos, se creía que las emociones no eran internas, sino que venían desde fuera. Los griegos pensaban que las emociones venían de los dioses, y por eso había dioses para todas las emociones humanas. Más tarde se consideró que formaba parte de la ética, de la educación moral y religiosa, que eran hábitos, acción voluntaria o sensaciones, y que tenían que ver con el aspecto moral. Digamos que el concepto de emoción actual no es históricamente el mismo, o sea que ha ido cambiando. En su relación con el lenguaje es muy importante porque las emociones siempre refieren a alguien o a algo. Son en ese sentido intencionales. En psicología, cuando hablamos de intencionalidad, no nos referimos a que es algo a propósito, que es algo deliberado, sino que tiene un objeto de aplicación, es sobre algo. Es aboutness, dicen los ingleses, es sobre algo o alguien como objeto, digamos, de esta actividad emocional. Es sobre hacer, suceder, saber, pensar, desear, creer, etc. Es sobre eso que se aplica la emoción. Implica una evaluación, puede ser buena, puede ser mala, puede ser positiva o negativa, y en el vocabulario, esto que te explicaba desde el punto de vista histórico, es interesante porque hasta el siglo XVII se denominaban pasiones. Descartes, Spinoza, digamos, los filósofos hablaban de las pasiones, no hablaban de las emociones, ¿no? Había el término afecto, el término pasión, pero emoción no. El tema de la emoción tiene un campo semántico, llamamos campo semántico todo lo que son relaciones de significación entre los términos. Tiene un campo semántico súper amplio, por ejemplo, se relacionan con afecto,
A veces la gente habla de emoción, de afecto, de sentimiento, como si fueran lo mismo y no es lo mismo. Afecto viene del latín affectus, es un estado emocional agradable hacia algo o alguien. Es un término más antiguo que el de emoción. Sentimiento tiene también relaciones latinas y significa acción o resultado de percibir una sensación. Sus componentes léxicos son sentire, más el sufijo miento, medio resultado del sentir, digamos. La actitud también del latín es agere, hacer, actuar, mover, es una disposición, una manera, una postura evaluativa hacia algo o hacia alguien. La emoción siempre implica estos elementos, digamos. Y la motivación es la causa de una acción, proviene del latín motivus, movimiento, con la sufijación, acción, efecto de un movimiento, de una acción. Esa Siempre, es la... sí, ver de dónde viene Como, la palabra. como vemos, todo el campo semántico te está explicando que hay distintos aspectos de la emoción, ¿ok? Sí, sí. O sea, pasamos Esto es la glosa, ¿verdad? El- Sí, la glosa del miedo, o sea, toda la descripción explicativa, digamos, con respecto al miedo, tomé el miedo porque podría haber tomado otra emoción, lo que pasa que el miedo es muy rico porque se calcula que hay 300, alrededor de 300 palabras que están relacionadas con los temas de las emociones y en el- particular el miedo es muy productivo desde el punto de vista del vocabulario. Entonces, En estos momentos está muy bien que nombremos el miedo. Aquí el tengo miedo en este momento, ¿vale? Entonces va un poquito más atrás, más anterior, es muy exhaustivo, esto lo podemos ver en el blog, ves un poquito antes, Vale, toda la glosa del miedo la vamos a llevar al blog y mm, aquí, bueno, recuerdo a los televidentes que pueden ver toda esta presentación tanto en el blog de Cuaderno de Maestra y haremos enlaces pues tanto en Twitter como en la página de Facebook, de Instagram o incluso en nuestro grupo de Telegram. Allí pueden consultar todo porque ahora pues estamos nosotras intentándolo explicar, bueno, nosotras, Ana. Ana, aquí que nos enseñas, porque No, esto, no, espera un poquitito que déjame sí, explicar la sí, amplitud léxica sí, del miedo solamente, un perdona. poquito anterior, las dos anteriores, las dos Esta, diapositivas perdón, anteriores, esta y esta. sí, aquí me paro o quieres un poquito antes. No, la anterior, solo para hablar. Sí, La anterior incluso, la anterior, que como todo campo semántico tiene una cantidad digamos, de elementos digamos, relacionados. Brunner es un psicólogo norteamericano muy importante para todos los que estudiamos psicología cognitiva, psicología de la educación, y sostiene que, digamos, en el estudio de la psicología se ha hecho muchas regiones y muchos límites conceptuales entre los conceptos, por ejemplo, cognición, inteligencia, emoción, motivación, etcétera, y después de haber dividido y separado todas estas regiones, ahora tenemos la tarea de construir puentes. Entonces, para nosotros, la emoción tiene componentes cognitivos, así como lo cognitivo tiene componentes emocionales. Detrás de la acción hay emoción, en la emoción más simple como pedir, protestar, preguntar, o la más sofisticada como prometer, justificarse, están relacionadas con el lenguaje, con los gestos, con la expresión, etc. Pasa a la otra diapositiva. En los componentes de la emoción nosotros vemos que algunos son detectables, son externos, son corporales, tienen manifestaciones, expresiones faciales, expresiones vocales, y otros no lo son. Pueden ser no conscientes, como el componente de la evaluación o el proceso de inicio de la emoción, que entonces ahí no son conscientes y no podemos saber qué es lo que está pasando, mientras que otros son parcialmente conscientes, como el componente motivacional, ¿no? Que orienta la conducta. Pasa a la otra diapositiva. Un componente importante y parcialmente accesible
es la dirección de la conducta. El individuo que se prepara constantemente para actuar, ese es parcialmente accesible. Las expresiones emocionales pueden ser un componente importante de las emociones y cumplen una función en la comunicación con el otro y le dan pistas al otro acerca de cómo es tu estado emocional. La categoría del yo incluye descripciones de experiencia y de esfuerzo de tipo emocional, pensamientos generales sobre la situación, especialmente sentimientos de poder afrontar o no afrontar una situación, de las motivaciones personales, etc. Y la categoría de contexto siempre incluye comentarios sobre el entorno social, digamos. Todo lo que he estado explicando en este momento, que afecta a todas las emociones, nos hace pensar de que una cosa es el miedo, otra cosa es la tristeza, otra cosa es la alegría, otra cosa es la culpa, otra cosa es el dolor o el odio, etc. Pareciera, y podemos hablar de ellos, como que las emociones son separadas, discretas, aislables, y no es tanto así. Más bien lo que los estudios te dicen es que las emociones están siempre entrelazadas y por eso es muy difícil aislarlas y separarlas. Por ejemplo, el desprecio provoca rencor, el rencor provoca venganza, la venganza provoca dolor y odio, el odio a veces provoca frustración y culpabilidad, o sea, las propias emociones se van encadenando y están entrelazadas entre sí. Hasta Digamos. que se convierten en un volcán, si está mal Hasta trabajado. que se convierten en donde no puedes saber exactamente cuál ha sido el origen, cuál ha sido el motivo, cuál es la orientación, etc. Esto es Ahora, hablar largo y tendido, sí. Aquí nos traes un ahora grupo. hemos venido con el tema, hablado con el tema de la emoción, porque es un tema que actualmente en educación se ha puesto de moda, a pesar de los años de antigüedad que tiene. Y entonces hay todos los programas de acompañamiento emocional, de ayuda, etcétera, emocional a los niños. Entonces, yo he hecho alguna experiencia en una escuela de Barcelona, una escuela que se llama Escuela La Viña, pidiéndole a los niños definiciones de emociones. Y esos dibujos son dibujos de niños de tercero de educación primaria. Por ejemplo, uno de estos niños define la rabia, dice, es un sentimiento que cuando alguien te toca todo, tienes ganas de morderlo. O sea, define el sentimiento como acción-reacción, digamos. Vergüenza es otra niña que dice, es un sentimiento que cuando veo a una persona extraña me escapo corriendo y me escondo. Está bien, ¿no? Que los niños aprendan a expresar lo que sienten, ¿no? Claro, hablar sobre las emociones. Tristeza es un sentimiento de sentir como si alguien se hubiese roto en dos partes. Eso es muy, muy interesante porque es justamente la escisión lo que está expresando con la tristeza. Desesperación es la reacción de no poder quitarle millones y millones de problemas de la cabeza, quitarte, ¿no? O sea, esa es Mentira, que la no desesperación. saben. O sea, es que lo explican muy bien. Sí, Saben perfectamente lo súper. que está pasando. Sí. Preocupación es un sentimiento que cuando piensas en una cosa, hasta que no la superas no te puedes quitar de la cabeza. Exactamente eso es la preocupación. Y angustia es un sentimiento que te hace sentir algo dentro, como cuando estás en la playa y te acuerdas que tenías que regar las plantas. Este tipo, digamos, de definición y de propuesta educativa se hace a partir de un texto fuente, en este caso de un texto de Adriana Falcón, Manía de explicación, que es un texto de Brasil, hecho en portugués y hemos traducido para usarlo con los niños. Eh, Vamos a ver cómo definen los niños. este texto también lo podrán ver y lo podrán encontrar tanto las mamás, los papás como el profesorado en la página web, porque allí es una sugerencia de cómo en un momento determinado se puede trabajar las emociones. Hay mucho más para hablar. ¿Te Ok, parece? déjame explicar por qué hacen así los niños, las Gracias, sí. explicaciones, la definición. Sí. ¿Sigo? Sí, la próxima.
La definición entre los infantes. Para hablar, definir las emociones, los niños parecen seguir a Wittgenstein, al filósofo, que dijo, todo ver es un ver cómo. ¿No? Definir una emoción no es lo mismo que definir un tigre. Para definir tigre decimos, es un mamífero carnívoro de la familia de los felinos, es decir, utilizamos el hiperónimo mamífero, carnívoro, le damos la familia por género propio, diferencia específica, etc. En el caso de las emociones no se puede hacer esta definición, aunque los niños han puesto es un sentimiento, es una sugerencia de la profesora que pongan sentimiento porque si no, no sabían cómo definirlo. Pero en el caso de las emociones, las definiciones se hacen por analogía, por comparación, por semejanza, y la forma es cómo. Te sientes, preocupación es cómo, sentir muchas. La tristeza es como tal cosa. Entonces, es un uso absolutamente, digamos, adecuado a la propia problemática de lo que son las definiciones. Yo no sé si hay una diapositiva más para explicación de los... Si queremos ayudar a un niño, le podemos decir que utilice la es como, la expresión es como. Claro, que generalmente en otros casos es sancionada, pero en este caso no, en este caso es adecuada. Sí. Déjame ver si hay una diapositiva más para explicar que durante el desarrollo, y aquí sí, después dejamos toda la cuestión más del aspecto evolutivo para otro momento, hay una primera etapa, como los griegos, que para los niños la emoción es externa. El niño hasta los 4 años comienza a identificar ciertas emociones aparentes, a comprender el efecto de algunas situaciones o causas externas, y deseos, etcétera, sobre la emoción, y con el desarrollo del lenguaje comienza a nombrar emociones. Pero hasta los 4 años no hay este componente, digamos, de emoción interna. Están en la época griega, están estos todavía, digamos. Durante la segunda etapa, que llamamos mental, de 5 a 7 años, el niño comienza a pensar en causas psicológicas y su relación con la conducta. La conciencia aumenta y la comprensión se refina, incorporando el papel de conocimientos, en el sentido de creencias y percepciones. Quiero esto porque creo que me viene bien, que me sirve para tal cosa. Su impacto, en particular en las emociones negativas, influye en el rendimiento académico. Toda esta época, digamos, es un despertar emocional muy importante, porque los niños se dan cuenta de que pueden pensar sobre sus propios pensamientos y que los otros tienen pensamientos igual que él tiene, digamos, ¿no? Entonces es atribuir un estado mental al otro y atribuirse un estado mental propio a sí mismo. Creo que hoy hemos estado interpretando qué es una emoción, que ha sido muy interesante, porque se está hablando muchísimo de emociones y hay que explicar qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de emociones. Y yo sugiero que en el próximo programa podamos hablar de cómo se desarrolla emocionalmente los niños, o sea, cuáles son las etapas para poder saber qué es lo que tiene antes para ayudar un poco a nuestros oyentes. Entonces, esto lo expondremos en el blog y quedará todo preparado para nuestro próximo programa de aquí a 15 días. Déjame que acabe con la última de las características evolutivas, que es la etapa reflexiva, que es la última, en que el niño comienza a comprender las relaciones entre la emoción y a diferenciar entre la expresión de la emoción y el sentimiento mismo, entre los motivos y la acción, o sea, digamos ya, comienza a ver toda la dimensión y la complejidad y la dinámica propia de las emociones. Sí, yo creo que tienes razón, todo el aspecto evolutivo es muy complejo y todo el aspecto educativo también es bastante complejo. Y esto creo que lo tendríamos que conocer todos, ¿no? Cuando empiezan estas etapas, porque entonces podemos ayudar mejor. Pues te esperamos para el próximo programa. Bueno, te esperamos en todos los programas porque tú formas parte de este proyecto
Eh, y bueno, esto es todo por hoy. Aquí nos despedimos. Voy a dejar de compartir pantalla y Ok, esperamos que dentro de poco pues estén ustedes a gusto con este tipo con este bloque de contenidos. Hasta la próxima. adiós. Gracias.